Buenos días a los que se van conectando. Damos unos minutitos en lo que doy la bienvenida, presento a Aure para que se puedan continuar viendo los que faltan. El día de hoy me complace mucho darles la bienvenida al webinar El futuro ya contrata agentes, cómo las empresas rediseñan su operación con IA. Si por la parte de los comentarios se animan a irnos dejando de qué empresa, de qué país nos están escuchando, los leemos por acá. Y antes de empezar, les voy a dar un par de notas para housekeeping. La primera es que estamos grabando el webinar, entonces van a recibir la grabación, ya sea el día de hoy o mañana máximo, para que puedan consultar las herramientas que haya presentado Aure en la grabación, ¿no? También vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, entonces por aquí en la parte de comentarios en un ratito más les dejo el link para que puedan visitar nuestra página. Si este webinar les llama la atención, seguramente va a haber muchos otros que también tenemos ahí que les pueden hacer sentido o llamar la atención, ¿no? Entonces, anímense a visitar nuestro canal de YouTube. Como punto número 2, al finalizar la sesión, Aure nos va a regalar unos minutos para contestar todas sus preguntas que nos pueden estar dejando también en la parte de comentarios conforme las vayan teniendo. Y les digo, al final regresamos a ellas para que nos puedan ahora hacer favor de contestarlas. Y como punto número 3, si tienen algún problema para ver o escuchar la pantalla o el audio de Aure, lo que sea, también avísenos por la parte de los comentarios para que podamos dar solución a ello lo antes posible. Y bueno, pues ahora sí, les presento a Aure, que ya es, pues por así decirlo, Viejo usual. conocido. Ajá, por la parte de webinars. Si alguien no lo conoce, pues bueno, él además de ser CEO de nuestra empresa, de Nexolution, también es especialista en transformación digital, datos e inteligencia artificial. Tiene más de 20 años ayudando a empresas a evolucionar su forma de operar y tomar decisiones. También ha trabajado con organizaciones de distintas industrias para implementar estrategias de datos e inteligencia artificial que realmente generen impacto en los negocios. Su enfoque no está en la tecnología por sí sola, está en cómo usarla para resolver problemas reales. Entonces, aprovéchenlo. La verdad es que es alguien muy solicitado para los webinars. No sé si tenemos aquí gente que no pudo atender a los eventos que tuvimos anteriormente en Ciudad de México y Guadalajara, pero este contenido fue justo el que vimos en ese evento. Entonces, pues bueno, cuál sea el motivo por el cual nos acompañan el día de hoy, pues Aure, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. No, muchas gracias a ti, Brenda, y muchas gracias a todos por estar por acá. Bueno, como bien comenta Brenda, pues esto que les voy a platicar hoy es algo que platiqué hace un par de semanas en Guadalajara y Ciudad de México, y que creo que es un tema, pues obviamente muy actual, ¿no? Digo, sabemos que todo lo que tiene que ver con IA, pues ahorita es algo que nos interesa mucho. Digo, estamos tratando obviamente de enfocarlo en lo que sabemos que realmente es importante, ¿no? Antes, digo, iba a ser un comercial súper breve. Para quienes no conocen Nexolution, quienes es la primera vez que nos conocen o escuchan algo de nosotros, en Nexolution nosotros somos una empresa que se dedica a dar consultoría en datos e inteligencia artificial. Nosotros básicamente lo que hacemos pues, es cubrir todo el ciclo completo de soluciones, digo, partiendo obviamente de datos, de tener los datos limpios, integrados, con calidad, listos para ser analizados, obviamente pues toda la creación de dashboards, reports, etcétera. Luego sobre esos datos podemos hacer modelos predictivos para hacer pronósticos, simulaciones, cosas de ese tipo. Y obviamente también ya tenemos años trabajando con temas de inteligencia artificial, tanto hablando de la parte predictiva, prescriptiva, como la inteligencia artificial generativa, que es lo que más escuchamos hoy. A veces también los clientes nos buscan porque quieren que los ayudemos a definir su estrategia de datos, o sea, dónde y para qué usar sus datos y cuál es la secuencia que nosotros recomendamos de implementación. Tenemos otros clientes que nos buscan para temas de gobierno de datos, donde a lo mejor ya están más maduros en el proceso, digamos, de usar sus datos y lo que necesitan es que los ayudemos a definir políticas y procesos para que los datos estén bien gobernados y por lo tanto pues que tengan calidad, que estén completos, etcétera. Y otro tipo de soluciones enfocados a temas de Smart Factory para obviamente integrar información de la planta y poder darles información tanto en tiempo real de cómo está la producción como modelos de mantenimiento predictivo, OEE, optimización de inventarios, cosas de ese tipo. Hacemos proyectos de planeación y consolidación financiera y tenemos obviamente pues otras capacidades alrededor
de la nube, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos para lo que quieran, lo que necesiten, y es todo el comercial que les voy a echar el día de hoy. Bueno, hablando de la IA, ¿no? Digo, yo creo que ya no necesito explicarles qué es la IA, ni en general para qué sirve. Creo que ya todos hemos usado alguna herramienta de inteligencia artificial para redactar un correo, para discutir sobre algún tema. Digo, hay personas que lo usan como psicólogos, lo cual no lo recomiendo, obviamente, pero bueno, entonces ya todos usamos la IA de alguna manera. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la IA, no? Lo que ha pasado es que la mayoría de las personas que usamos la IA, pues lo usamos justamente como una herramienta para ser creativos, ¿no? Donde realmente no somos nosotros los únicos creativos, sino le empezamos a preguntar a la IA sobre dame ideas, dame estrategias, cómo puedo hacer esto, cómo lanzo una campaña, dame ideas de contenido para poner en mis redes sociales y cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que a la IA pues le damos esa capacidad de generar ideas, estrategias, contenidos, pero luego eso nos genera muchas tareas donde nosotros tenemos que empezar pues, a hacer correos, conectarnos con sistemas como CRMs, como herramientas de correo masivo, etcétera. Entonces, de repente nosotros nos convertimos, como dice aquí en ese plomero digital, que todas esas tareas que nos deja la IA por todas las ideas que generó, pues ahora nosotros empezamos a enchufar y conectar todas las cosas que necesitamos para que todas esas ideas puedan realmente funcionar. Entonces, al final los humanos, pues obviamente seguimos haciendo mucho trabajo manual porque, pues ahora quien nos la está dejando y nos está estableciendo la estrategia es la IA, ¿no? Entonces, el propósito aquí es voltear esta ecuación, ¿no? Donde aquí lo que buscamos es, sí, obviamente que la IA nos apoye, y lo vamos a ver un poquito más en la parte creativa, pero sobre todo que la IA nos ayude a ejecutar y que todas esas tareas que nosotros hacemos manuales y estar integrando datos, estar integrando aplicaciones, estar ejecutando procesos, pues la IA sea justamente la que nos ayuda a resolverlos, porque ahí es donde realmente está la mayoría del tiempo que empleamos para poder tener un objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que buscamos con la IA. Lo otro es que a veces pensamos en que solamente se trata de automatizar, o sea, como que traemos mucho en la cabeza de que ahorita traigo algún proceso que lo hago paso 1, paso 2, paso 3, y a lo mejor hay muchas cosas manuales en medio y voy conectando cosas, y casi siempre a lo que tendemos es a pensar en que, bueno, pues tengo que automatizarlo, tengo que conectarme de manera automática, tengo que ejecutar los procesos de manera automática, pero hace poco atendí una conferencia que me gustó mucho el concepto que manejaron porque creo que nos cambia mucho el mindset. Y es básicamente que te dicen, no se trata de automatizar, se trata de reimaginar los procesos, ¿no? Porque justamente ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial y todas las demás tecnologías que existen, los procesos posiblemente pueden ser muy diferentes a lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, lo que tenemos que pensar ya no es cuáles son los pasos que seguimos para llegar a un objetivo, sino pensar cuál es el objetivo que queremos cumplir y ahora sí reimaginar el proceso y ver si lo que hacemos actualmente realmente tiene sentido o no, porque a lo mejor lo podemos hacer de una manera mucho más dinámica, mucho más flexible, que genere más valor. Entonces, ya no se trata otra vez nada más de decir automaticemos lo que tenemos, sino cambiemos la manera en que hacemos las cosas. Y ahí es justamente donde la IA nos va a ayudar en ese lado creativo, pero también nos va a ayudar como ese coordinador o ese orquestador entre todas las aplicaciones y todas las herramientas que tenemos, ¿no? Donde nosotros como humanos nos convertimos en el director estratégico de ese proceso, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar pensando en saco estos datos, los bajo Excel, los subo a no sé dónde, proceso no sé qué cosas, actualizo no sé qué sistema. Eso la IA lo tiene que hacer por nosotros. Y ya nosotros obviamente lo que hacemos es dirigirla y ya sea que le digamos que lo ejecute todo de un golpe o que vaya haciendo paso por paso las cosas. Ahorita voy a entrar a ese tipo de modelos, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que les quiero decir, ¿no? No se trata de automatizar, se trata de reimaginar los procesos. Y eso para mí realmente ha cambiado mucho en cómo vemos ahora las cosas, porque sí estamos tratando pues de ser más disruptivos, ¿no? Lo segundo, obviamente, pues es entender realmente cuál es la diferencia entre lo que hemos usado tradicionalmente contra lo que son los agentes, ¿no? Porque ahora escuchamos de agentes, pero me ha tocado hablar con clientes que me dicen, bueno, ¿qué es un agente? Me dice, oye, un agente es lo mismo que RPA. Pues no, ¿verdad? O sea, no es exactamente lo mismo que RPA, porque a lo mejor RPA es una herramienta que va a ejecutar tareas, así como que dándole clic a la pantalla o va ejecutando un proceso en automático, pero son tareas, digamos, ya secuenciales o hechas de cierta manera que siempre se van a ejecutar del mismo modo, a lo mejor con un par de variaciones, pero no hay mucha variedad, ¿no?
Y déjenme, antes de llegar a definir claramente qué es un agente, pues platicar un poquito de la IA generativa, ¿no? Lo que hemos usado con herramientas como Gemini, como ChatGPT, como Claude, donde la IA generativa, pues su propósito, como digamos ahorita, es pensar, ser creativo. Lo que buscamos es que nos ayude a generar texto, a generar código, a generar imágenes. Sabemos que la inteligencia artificial generativa guarda memoria, digo, creo que eso fue lo que impactó cuando salió, ¿no? Donde estás hablando con ella como si fuera una persona y va teniendo el contexto de todo lo que le vas diciendo y de todo lo que te va respondiendo. Entonces, tiene esa memoria a corto plazo. A veces, digo, cada vez es menos, tiene amnesia entre sesiones. Ahorita, por ejemplo, haciendo proyectos, pues ya no tienes amnesia, ¿no? Porque va guardando la memoria y ya sabe a qué te estás refiriendo cuando le preguntas algo. La integración con sistemas, pues sí, es existente, te puedes conectar con tu correo, con tu calendario, con algunas otras plataformas, pero casi siempre depende de que el usuario se conecte y ejecute esas tareas, ¿no? Obviamente sé que se pueden automatizar y sé que se pueden hacer cosas, ¿no? Y al final, pues el objetivo es generar beneficios para el negocio, que en este caso, pues es obviamente mucho ahorro en tiempo de generación de ese contenido, de generación de esas tareas, digamos, lucrativas, ¿no? Entonces, más o menos, digo, esto viene de un estudio que si alguien quiere se los comparto, más o menos esto te ahorra como un 25% ahí del tiempo. Pero cuando hablamos ahora de agentes, porque lo escuchamos ya mucho, pero otra vez quiero que todos tengamos claro qué son los agentes. El agente obviamente sí utiliza la inteligencia artificial generativa, pero adicionalmente lo que hace el agente es que también puede tomar decisiones y ejecutar tareas en múltiples pasos de manera autónoma. Yo la primera vez que creé un agente fue para... eh, hay una revista que es la revista Expansión, que saca una lista que se llama la Expansión 500. Entonces, justamente dije, bueno, pues déjame tomar esa lista porque ahí hay posibles empresas que mi empresa pudiera contactar. Entonces, pues tenía la revista, pero pues no me iba a poner a escribir una por una. Entonces, pues me puse a buscar en internet y conseguí un lugar donde estaba supuestamente la lista y dije, bueno, pues toma el screenshot y súbelo y yo le empecé a decir qué hacer, ¿no? Porque al final lo que quería era esa lista de cuentas para decir, bueno, cuáles pueden ser posibles clientes para nosotros. Entonces, yo en mi lógica, pues era mejor darle los pasos, pero al final lo que me empezó a preguntar, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Ya le dije, bueno, pues mi objetivo es tener la lista de las empresas, tener estos datos completos, tenerlos organizados de esta manera, y lo empecé a hacer de una manera completamente distinta como lo planeé. Entonces, de repente, esto empezó a abrir, a buscar otras páginas, encontró otras donde estaban los datos estructurados de una mejor manera, los empezó a copiar, trajo los del año pasado, los comparó, porque parte de lo que le pedí fue que me mostrara si las empresas habían crecido o decrecido contra el año anterior. Entonces, al final yo no le tuve que decir qué pasos ni en qué secuencia tenía que ejecutar. Yo lo único que tuve que decirle fue cuál es el resultado que yo buscaba obtener, ¿no? Entonces, eso es algo que hace un agente. O sea, la gente, digamos, tiene cierta inteligencia para que justamente pueda decidir cuáles son los pasos correctos. Y los que ya han usado agentes, seguramente han visto que de repente empieza a ejecutar tareas, se da cuenta que esa tarea no es la adecuada, se regresa, la ejecuta de otra manera y eso lo va guardando, digamos, en su memoria para decir, de las tres maneras que traté de hacer esto, la mejor manera es la segunda por esto, ¿no? Entonces, para la siguiente lo voy a hacer de esa manera. Entonces, no solamente va ejecutando las tareas de una manera. ¿Cómo se puede crear un agente, Manuel? Buena pregunta. Hay varias opciones. Si quieres, ahorita voy a llegar a una lámina y ahí te platico un poquito. Y hay, digamos, opciones muy manuales, hay opciones muy automáticas. Entonces, al final lo que decía es, pues esto ejecutó solo las tareas, guardó la memoria de cuál era lo mejor, y pues en ese caso no trabajé mucho en integraciones, pero un agente pues obviamente busca cómo integrarse con bases de datos, con APIs, con aplicaciones, y ahorita les voy a platicar también de algún par de ejemplos, ¿no? Entonces ya no hablamos solamente de acelerar el proceso creativo, de hacer contenido, de hacer una estrategia, sino de acelerar el proceso operativo, donde muchas de esas tareas que nos quitan tiempo, pues la gente los ejecuta de manera automática, los orquesta y obviamente pues se acelera la operación del negocio de una manera muy importante, ¿no? Entonces, eso es realmente la diferencia entre lo que hemos usado tradicionalmente con las herramientas que ya conocemos, con un chat, a lo que realmente se hace un agente. Y ahí tengo pendiente tu pregunta, Manuel, no se me olvide. Bueno, ahora, cuando hablo de esto, de inteligencia artificial y de los agentes y de los chats,
también es importante que entendamos que hay diferentes tipos, no diferentes tipos, hay diferentes niveles de madurez, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de esto porque muchas veces pensamos que estamos muy atrasados o pensamos que la competencia va súper adelantada. De hecho, ahorita hay mucho FOMO en el mercado, ¿no? Todo el mundo quiere inteligencia artificial porque tiene miedo que la competencia vaya más adelante. Les voy a ser honesto, muchas empresas, o la gran mayoría de las empresas con las que hablamos, pues apenas están empezando con esto. Entonces, lo que van a ver es que lo primero, pues, es que hay herramientas como los que ya conocemos, ¿no? Herramientas que son asistentes, que nos ayudan en tareas puntuales, o sea, justamente herramientas, no sé, como ChatGPT, que pues digo, es muy buena, pero pues de alguna manera, pues le vamos haciendo preguntas, nos ayuda a generar una idea, nos ayuda a resumir un documento, nos ayuda pues a que le respondamos ahí, perdón, a respondernos algunas preguntas que tenemos sobre ciertos temas, etcétera, ¿no? Entonces, pues está bien, digamos, para responder ese tipo de cosas. Tenemos por otro lado, digamos, copilotos, donde ahora sí podemos tener ese tipo de herramientas como ChatGPT, o ya empezamos a hablar obviamente de herramientas más robustas como Claude o como Gemini, donde pues ya empezamos a tener copilotos, ¿no? Digo, el mismo ChatGPT lo hace, ¿no? Donde podemos crear ya otro tipo de modelos, digamos, los GPTs, como le llaman ¿cómo se llama? En ChatGPT, o le llamas GEMS en Gemini, donde ya dices, oye, pues ya tengo a lo mejor un copiloto que va a funcionar como si fuera un coach de ventas. Entonces yo como vendedor voy a ir con un cliente y antes de ir voy y le doy información del cliente y me va a recomendar qué es lo mejor que puedo hacer con ese cliente, ¿no? O a lo mejor soy el responsable de recursos humanos y necesito abrir una nueva posición, entonces en vez de ponerme a documentar todo desde cero, voy y le digo al copiloto que me ayude a crear la posición de una manera en la que ya está estructurado. Entonces le doy el puesto, le respondo 2 o 3 preguntas y solito me genera toda la descripción de puesto, ¿no? O me genera un contrato, o me genera una carta, o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, digamos, ya tenemos ese copiloto que nos acompaña, pero nosotros como humanos, pues vamos haciendo esa supervisión. Y ahora sí, en el tercer nivel, y ahí empiezo a responder tu pregunta, Manuel, es justamente donde hablamos de empezar a crear agentes, ¿no? Entonces, aquí para crear agentes, o vaya, antes del tema de crear agentes es, ya un agente, como decía, pues lo que va a hacer es ejecutar acciones ya en los sistemas que tenemos en la empresa. Esos agentes, pues obviamente ya siguen reglas, obviamente están restringidos por permisos, por seguridad, pero también obviamente pues lo que se busca al final es cumplir un objetivo. Entonces, aquí hay varias maneras de hacer agentes, ¿no? La primera y más simple es, y voy a tomar, por ejemplo, el caso de ChatGPT, que pues es la herramienta más conocida y más, digamos, básica. Digo, no le estoy minimizando, simplemente pues es como que donde todos empezamos a trabajar. Y ChatGPT tiene un modo que se llama modo agente. Entonces, tú cuando haces una consulta o quieres ejecutar alguna tarea, tú le dices, ponte en modo agente, y ese modo agente es el que empieza a ejecutar las cosas. El ejemplo que les puse, la expansión, así lo hice, ¿no? O sea, lo puse en modo agente, le hice todas las instrucciones que les comenté y solito empezó a ejecutar. Entonces, ese modo agente, ¿qué hace? Ese modo agente lo que hace es que otra vez les empieza a hacer preguntas, empieza a determinar, si no se lo das claramente, cuál es el objetivo de lo que estás solicitando, y en base a eso empieza, digamos, a discutir con sí mismo, ¿no? De hecho, ahí les puede hasta mostrar cuando lo va haciendo, y estoy abriendo tal ventana porque creo que aquí voy a abrir no sé qué, aquí voy a conseguir no sé qué cosas, y voy a buscar no sé qué, y bueno, ya lo encontré, pero nada lo que esperaba, ahora déjame busco lo otro. Entonces, es como si fuera una persona. Empieza solito a ejecutar tareas y empieza a llegar a conclusiones y empieza, pues, obviamente, a buscar la manera de resolver lo que hicimos, ¿no? Entonces, la manera más simple de hacer un agente es esa, o sea, usar una herramienta como ChatGPT, ponerle en modo agente, o si han usado Claude, en Claude también hay consultas que ustedes hacen que automáticamente, digamos, se generan esos agentes. Y hablando de Claude, pues obviamente ya también hay cosas bastante más complejas, donde ya puedes generar código y en ese código tú le puedes decir que genere múltiples agentes, que es parte de lo que vamos a ver aquí. O ya cuando hablamos de Gemini, pues obviamente hablamos ya de plataformas más robustas, donde obviamente con Gemini, pues tú ya te puedes conectar a diferentes fuentes de datos, te puedes conectar a diferentes sistemas, puedes ejecutar diferentes cosas, pero obviamente es más poderoso, pero también necesitas, pues obviamente a lo mejor un poco más de conocimiento técnico, sobre todo
por la integración que vas a tener con todas las plataformas, ¿no? Entonces, ahí es un poquito la manera. Entonces, manera número 1 es directamente en las herramientas, en los chats. Manera número 2, por ejemplo, Gemini Enterprise tiene una opción donde podemos crear con flujos gráficamente los agentes. O sea, tú dices, ejecuta este prompt y el resultado de este prompt alimenta este otro y el resultado de este otro, si hizo no sé qué cosa, alimenta este y si no alimenta este otro. Entonces, creas como un diagramita donde vas construyendo, conectando todos esos resultados entre los diferentes agentes. Y el más, digamos, robusto, o sea, en temas de la capacidad de lo que pueden hacer, pero obviamente también es un poco más complejo, es ya, digamos, programando, ¿no? Igual, por ejemplo, Google tiene algo que se llama ADK, el Agent Development Kit, donde con ese ADK ustedes ya pueden desarrollar agentes, ahora sí, conectados a múltiples plataformas, ejecutando diferentes tareas y haciendo N cosas, ¿no? Entonces, esas serían las maneras, Emanuel. No voy a cubrir ahorita la parte técnica de cómo se hace. Si te interesa que lo platiquemos, manda un mensaje al final y con gusto por alguien de mi equipo que te muestre cómo se hace y si necesitas que hagan alguna pruebita para algo, con mucho gusto, ¿no? Eso lo podemos ver sin problema. Entonces, bueno, siguiendo en esta parte, digamos, de los niveles de madurez. Entonces, les decía, pues tenemos agentes, pero ahora, ya que tenemos un agente, pues resulta que no nada más podemos tener uno, podemos tener muchos. Y aquí es donde empieza a cambiar el mindset, ¿no? No se trata de hacer un agente, se trata de tener equipos multiagentes y es ya como si fuera una organización humana, donde empezamos a pensar en que cada agente tiene una función, tiene un rol, tiene un propósito. Entonces ya podemos pensar en que va a haber un agente que recibe algo, otro que lo procesa de una manera, otro que responde. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Entonces ya empezamos a crear equipos de agentes. Pero realmente el nivel más alto, digamos, de madurez es cuando ya tenemos una organización híbrida, donde la organización híbrida tenemos humanos, una estructura de humanos, tenemos una estructura de agentes, y ahora sí vamos juntos, los humanos y los agentes, a ejecutar, digamos, tareas de una manera más rápida, más eficiente, ¿no? Y fíjense que esto es bien importante, porque todavía hace, pues no sé, a lo mejor menos de un año, 6, 7, 8 meses, estamos platicando con clientes que decían, bueno, y esto va a reemplazar a la gente, esto implica que ya no contrate, o sea, ¿qué va a pasar con la gente, no? Porque creo que era parte del miedo que derivaba del uso de los agentes. Entonces, lo que al final hemos encontrado es que la gente definitivamente tenemos un valor. El valor obviamente es nuestra capacidad para entender cosas muy complejas en cuanto a relaciones humanas, en cuanto a temas creativos y en cuanto a realmente validar los resultados que nos da la IA. Pero realmente no debemos nosotros meternos o seguir metidos en actividades muy repetitivas que generan poco valor. Entonces, ahí es donde justamente juega más la inteligencia artificial y ahí es donde está el principal valor a las empresas. O sea, ya ha habido casos que, están sonando mucho en la prensa actualmente, de empresas que decidieron recortar muchas personas en su equipo y al final, pues, están retractando y están recontratando a muchos porque se dieron cuenta que la inteligencia artificial por sí sola no va a ser capaz de hacer lo que el equipo humano hacía, ¿no? Y un caso que también suena mucho positivo fue el caso de IKEA, o IKEA, que creo que todos lo conocemos, la empresa que vende muebles, sueca. IKEA lo que hizo fue que encontró que había muchas peticiones, muchas preguntas sobre el uso de los productos que respondían los humanos. Entonces, lo que empezaron a hacer fue agentes que respondieran esas preguntas. Y lo que hicieron con los humanos es que los pasaron, digamos, a darle atención al cliente. Entonces, eso aumentó sus ventas bastante, o sea, dramáticamente, pero fue justamente porque hay una colaboración entre los agentes y entre los humanos. O sea, los agentes resultaron ser más eficientes para responder preguntas, pero los humanos obviamente somos mejores dando recomendaciones y entendiendo lo que el otro necesita, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se hizo esa mancuerna entre humanos y entre agentes, ¿no? Y eso, pues, al final es lo que debemos de tirar y no pensar en que los agentes están aquí para reemplazar posiciones de trabajo. No digo que no vaya a pasar en el futuro, digo que ahorita no es algo que realmente debamos considerar, porque creo que ahorita es cuando más bien debemos pensar en la IA como algo que nos va a ayudar en mejorar la manera en que operamos, ¿no? Entonces, veamos este nivel de madurez de esa manera, ¿no? Y al final, pues, como dice aquí, lo que tiene que cambiar al madurar es, pues, más autonomía, o sea, que las tareas se ejecuten solas, que se ejecuten más rápidas,
que podamos escalar. Oye, pues resulta que mi empresa va creciendo y en vez de tener que estar contratando 100 personas, pues a lo mejor el mismo equipo que tengo ahorita se puede extender con una tropa de agentes, ¿no? O sea, ya no tengo un agente, tengo 100, tengo 10, tengo 1000. Entonces, ya puedo ahora sí estar escalando y obviamente pues tener mayor impacto en el negocio, ¿no? Entonces, ese es un poquito el camino que nosotros recomendamos. Algo importante, perdón, esta parte es, no toda la empresa va a estar en el mismo nivel de madurez, ¿no? A lo mejor en el área comercial vamos avanzando muy rápido porque hay urgencia en que la venta se acelere, posiblemente en el área legal seguimos en el nivel 1 o en el nivel 2, posiblemente en recursos humanos ya estamos en algunos procesos en el nivel 3 o 4, mientras que en otros seguimos en el nivel 1 o 2. Entonces, pensemos esto como un proceso de madurez para diferentes áreas de la empresa y que obviamente pues vamos a ir creciendo poco a poco, ¿no? Ahora, los agentes, digo, ya lo he comentado mucho, pues al final convergen dos tipos pues de tecnologías, ¿no? Lo que conocemos como LLMs, los modelos largos de lenguaje, que son justamente los modelos bajo los que se creó Gemini, Claude, ChatGPT, que obviamente pues ya sabemos, ¿no? Que nos dan contexto, que tienen razonamiento, que responden, digamos, a nuestras preguntas, y digamos que ese es el cerebro, ¿no? De toda nuestra operación. Por otro lado, tenemos la automatización, o sea, justamente lo que platicamos hace rato, como los RPAs, los robots, ¿no? Los Robot Process Automation, o las conexiones como APIs, o ahorita, por ejemplo, hay algo que se llama MCP. MCP es un mecanismo para poder conectarnos con aplicaciones a través de herramientas justamente como Gemini, Claude, ChatGPT, para poder ya hacer preguntas, ¿no? Entonces, imagínense que dicen, oye, pues yo uso Salesforce o uso SAP o uso Oracle, y lo que quiero es ya estarme conectando para estar haciendo preguntas sobre mis datos, estar haciendo preguntas sobre facturas, estar haciendo a lo mejor alguna integración con lo que tengo de datos en mi CRM, con algo que tengo en el Excel. Entonces, eso ya lo pueden hacer porque ya es posible a través de sus servidores MCP. Entonces, bueno, si usamos eso, pues obviamente vamos a poder tener cosas como interacción en pantalla. ¿Qué significa eso? Significa que el mismo agente, si necesita darle clic a la pantalla para ejecutar algo, el mismo agente lo puede hacer sin que nosotros lo hagamos, obviamente con nuestro permiso, ¿no? Pero él puede abrir como que su propia pantalla, su propia sesión, puede darle clic, ejecutar un proceso, cerrarlo, hacer otra cosa en paralelo. Obviamente nosotros le podemos dar las reglas para que le digamos qué puede hacer, qué no puede hacer, en qué secuencia, cómo se calculan cosas. Y al final, pues toda esta automatización son las manos. Entonces, un agente al final es esa mezcla del cerebro, que son esos modelos de lenguaje, con las manos, ¿no? Que son, pues obviamente, todas estas herramientas de conexión e integración. Entonces, el agente, como dice aquí, pues es un trabajador digital inteligente, donde pues la operación se ejecuta pues de manera autónoma, como si fuera una persona hasta cierto punto, ¿no? Obviamente hay muchos temas aquí, pero digamos, lo que se busca es hacerlo lo más individual posible. Ahora, para que un agente funcione, necesita tener, pues digamos, o necesita tener varias, pues digamos, ejecuta varias tareas, más bien, ¿no? O hace, digamos, una secuencia de acciones. La primera es algo que le llamamos sentir, sense, que sense es el agente, lo que va a hacer es que se va a conectar a diferentes sistemas, le vamos a dar videos, le vamos a dar imágenes, le vamos a dar diferentes tipos de inputs para que entonces con esa información, junto con el objetivo que le vamos a dar, ahora sí define un plan, ¿no? Entonces tú le vas a decir, yo quiero que hagas tal cosa. Entonces, en base a todo lo que le dimos, a toda la información, al contexto, a la pregunta, al que le dimos, etcétera, entonces ahora lo que va a ejecutar es un plan. Y en ese plan te dice, ok, para resolver esto, con esta información que me diste, voy a ejecutar primero 1, voy a abrir tal sistema, 2, voy a checar no sé qué páginas, 3, voy a hacer no sé qué, bla, 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 bla. Y te da a lo mejor 10 pasos a seguir, ¿no? Y eso, pues obviamente ustedes lo van a validar. O sea, el objetivo es que nosotros como humanos sigamos aquí validando esto y ya validamos que el plan es el correcto y empieza a ejecutarlo. Entonces empieza a actuar, ¿no? Empieza a integrarse, empieza a traer los datos, empieza a ejecutar las diferentes acciones y empieza pues, a dar el resultado. Y en esas acciones, como les decía, va a pasar que la gente se va a dar cuenta que algunas funcionan, otras no, va a regresar a cambiarlo. Y justamente viene el cuarto punto donde es la reflexión. ¿Cuál fue el resultado? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Funcionó algo de una mejor manera que otra? Entonces, ahora sí aprendo esa experiencia y ahora sí ajusta ese enfoque en tiempo real. Y otra vez, si le van a pedir algo, pues lo voy a ejecutar ahora de
de otra manera, ¿no? Entonces, estos agentes, como les decía ahorita, pues necesitan de datos, pero muchas veces, y digo, a mí realmente se me hace muy responsable, muchas veces escuchamos de que, no, hombre, ya tienes IA, ya con eso tienes todos tus datos, ya, conecta tu IA a tus datos y ya tienes todas las respuestas, ¿no? ¿Y por qué se me hace irresponsable esa, digamos, ese tipo de mensajes, ¿no? Digo, normalmente son personas, por ejemplo, ahorita hay muchos influencers que pues, no han trabajado con temas de datos, la inteligencia artificial definitivamente es muy poderosa, es muy fácil, pero, pero al final los datos necesitan ser datos confiables, necesitan ser datos de calidad, necesitan estar completos, y para que eso pase, pues necesita haber gobierno de datos. Entonces, la IA tiene que estar soportada primero por un buen gobierno de datos. Si no tenemos datos de calidad, la IA no nos va a dar respuestas de calidad. Y ahorita hay procesos que obviamente se pueden hacer cosas con la IA para hacerlo más rápido, pero al final dependen obviamente de toda una estrategia en la empresa para realmente tener que los datos sean confiables, ¿no? Entonces, lo comento porque muchas veces las expectativas que tienen los ejecutivos son súper altas y dicen, no, pues ya tengo IA, ya tengo todo, ya para qué necesito hacer un data lake, para qué necesito gobernar los datos, ya tengo mis datos en SAP, ya tengo documentos en el Drive, ya tengo, pues saca los datos, ¿no? Pues sí, va a sacar los datos, pero si los datos son basura, va a salir basura, ¿no? Como todos los que nos dedicamos a esto desde hace mucho sabemos. Entonces, es bien importante que tengamos claro eso, ¿no? Que primero que nada tiene que haber buen gobierno de los datos y tenemos que estar trabajando en tener los datos limpios, en tener los datos confiables para que la IA pueda dar las respuestas correctas. Y hablando de datos, no hablamos solamente de datos estructurados como transacciones, facturas, pólizas, pedidos, sino hablamos también de datos como documentos, contratos, imágenes, videos, porque ahorita sí a la IA la podemos alimentar de todo ese tipo de datos. Entonces es bien importante que tengamos claridad de dónde están esos datos, cuáles son los criterios para definir que esos datos son confiables, etcétera. Y este tema de gobierno de datos, obviamente es motivo de otros webinars que también hemos dado, pero digamos, esto solo es, digamos, bien importante para la IA. Y lo otro que está pasando con la IA también es que la IA necesita gobernarse. Tuvimos una reunión con un cliente hace un par de meses, donde justamente nos preguntaba mucho sobre, oye, pues, ¿cuál es la mejor manera, ¿no? de crear agentes, de estar trabajando con la IA aquí, porque me preocupa, dice que pues se esté usando la IA de una manera una manera tal que de repente la IA tenga acceso a datos que no debe tener o que empiece a ejecutar tareas que pongan en riesgo la operación de la empresa. Pues eso puede pasar, porque pues ahora sí la IA es muy flexible, es muy poderosa y eso es bueno en algunas cosas, pero también es muy malo en otras, ¿no? Entonces, para eso, pues también, así como tenemos gobierno de datos, debemos de tener gobierno de IA, ¿no? Y eso significa ver cuáles son los límites que le pongo a la IA, a qué se puede conectar, a qué no se puede conectar, qué tareas puede ejecutar en automático, qué tareas tiene que ejecutar sí o sí solicitando permiso antes de hacerlo, cómo nos aseguramos que realmente la IA va aprendiendo y va aprendiendo de la manera correcta. Entonces, hay todo un proceso también, o todo un mecanismo para asegurarnos que todo lo que vamos haciendo pues, se ejecute de una manera segura, confiable, para que la empresa realmente le saque jugo a la IA, pero tampoco que se meta en riesgos, ¿no? Entonces, como dice aquí la nota, ¿no? O sea, un agente autónomo al final es tan ético, tan preciso, tan valioso como los datos que lo alimentan, pero también obviamente como las políticas que tiene de gobierno tanto de los datos como de la inteligencia artificial. Entonces, ahora sí tenemos esas tres cosas que nos van a asegurar que la IA se usa correctamente y que no nos va a poner en ningún riesgo, ¿no? Ahora, algo que se me hizo muy interesante, digo, esto lo vi por ahí en algún lado, es que hay diferentes maneras de utilizar estos agentes o de utilizar la IA. Y encontré, digamos, estos dos modelos. Digo, no son de mi invención, los encontré por ahí en un libro y le llama, pues uno es el modo centauro y otro es el modo cyborg, ¿no? Y el modo centauro es, los humanos somos la cabeza y la IA es la fuerza, ¿no? Entonces, imagínense que somos igual, un director de ventas, donde lo que quiero es igual, imagínense que ahora, así como le pedí lo de expansión 500, le hubiera dicho, oye, no nomás genérame la lista, ¿no? Búscame los contactos, investiga cada una de las empresas para ver cuáles son los posibles problemas que tiene, que en los que yo los puedo ayudar, prepárame los mensajes, hazme las presentaciones que les voy a mostrar. Entonces, imagínense que quiero automatizar ese proceso, contactar a
200, 300 personas, dándoles valor al darles un mensaje personalizado sobre los problemas que ellos tienen, ¿no? Entonces, si lo pensáramos en que una persona o un equipo de personas lo van a hacer, pues es un trabajo brutal. Pero obviamente la IA se lo puedo dar, ¿no? Entonces, yo establezco la estrategia, la IA lo ejecuta, y pues de alguna manera yo le dije que hiciera y la IA lo ejecutó de manera autónoma. Pero hay otra manera de trabajar, digo, no es mejor una que otra, son diferentes, es importante saberlo nada más, es que le llamamos cyborg, ¿no? Donde el cyborg es, soy un humano y estoy usando los agentes o la IA para simultáneamente, en el momento que estoy pensando, ejecutando tareas, la IA me está ayudando, pero regreso con ella, cambio cosas, le solicito otras, etcétera. Entonces, ahora imagínense a lo mejor un director financiero o una persona responsable del cierre financiero de una empresa, donde pues empieza a decir, oye, ¿sabes qué? A ver, tráeme todas las facturas que están pendientes de pago. A ver, ¿cuáles son, no sé, los mecanismos apropiados para cobrarles? Oye, a ver, ¿qué cuentas tenemos pendientes de cuadrar, ¿no? Oye, ¿ya checaste los saldos de los bancos? Y empiezas, ¿no? Y empiezas a interactuar y la IA te va respondiendo, a lo mejor te responde también algunas cosas que te generan preguntas, regresas con las preguntas y estás de alguna manera interactuando con esa IA de una manera u otra, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hacemos mucho cuando tenemos justamente un trabajo creativo, como les decía al inicio, donde, oye, pues estoy creando una estrategia de ventas o una estrategia financiera, operativa, lo que sea, y estoy interactuando mucho con la IA como si fuera un mentor, como si fuera un asistente, como si fuera un coach, de varias maneras, y entonces estamos yendo con la IA en varios sentidos. Pasa lo mismo, obviamente, cuando tenemos agentes, ¿no? En este caso son agentes, los diferentes agentes que están enfocados en diferentes tareas de la de finanzas y la IA pues va diciendo qué agente es el que va respondiendo y el que va ejecutando las tareas que le voy pidiendo, ¿no? Entonces, justamente hablando de eso, y creo que esta es la parte más importante de lo que les voy a platicar, es que pensemos en los agentes como si fueran otra vez, como si fueran personas, como si fueran parte de la organización, donde ya no solamente tenemos un organigrama de humanos, sino ese organigrama se extiende a agentes de la IA. Entonces, imagínense que ahora sí yo puedo tener, no uno, puedo tener cientos, miles de agentes que ejecuten diferentes tareas. Entonces, cuando hablamos ya de estos organigramas digitales, vamos a pensar en diferentes estructuras, ¿no? Una como la de la izquierda, que dice control centralizado, donde yo le hago una solicitud a la IA y lo que va a hacer es que hay diferentes agentes que ejecutan diferentes tareas, que se conectan a diferentes herramientas, y lo que hace es que mi petición llega a ese orquestador y ese orquestador decide cuál es la manera más apropiada de responder, ¿no? Entonces, el orquestador va a recibir mi petición y va a decidir que el agente tal es el que lo responde mejor y pum, va y me regresa. Y a lo mejor la otra petición y va ahora a decidir que el otro es el que lo va a responder mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno ejecuta tareas conectándose al CRM y otro ejecuta tareas conectándose a SAP y otro es el que prepara los correos y otro es el que prepara los contratos, dependiendo de lo que yo le esté pidiendo, ¿no? El otro, pues obviamente es un modelo jerárquico donde yo puedo pedirle también una solicitud y a lo mejor aquí lo que va haciendo es que tiene como un organigrama, ¿no? A lo mejor ahí puede hacer un ejemplo de un agente de servicio, por ejemplo. Imagínense que ustedes dicen, bueno, yo quiero tener un chat donde la gente va a estar haciendo preguntas de los productos, de sus facturas, va a poner quejas, va a dar felicitaciones, va a pedir cotizaciones. Entonces, imagínense todo el rango de cosas que nos pueden pedir en la empresa. Entonces, pensar que un solo agente va a ser capaz de responder o resolver todo es imposible, porque a lo mejor el agente que le responde los temas comerciales, pues necesita tener conocimiento de los productos, de la industria, de los precios, y posiblemente esa es información que vamos a suponer que es pública. Pero a lo mejor si hay otro que te tiene que responder sobre temas de tus pedidos o de tus facturas, pues ya necesitas ahora conectarte a SAP o necesitas conectarte a tu CRM o necesitas conectarte a otra cosa, pero además necesitas establecer mecanismos de seguridad, porque es información que no se puede compartir públicamente. O a lo mejor tengo un agente que va a responder preguntas de servicio y va a empezar a preguntar sobre cuál fue el problema que tuviste o mándame una foto de la falla o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si se fijan, el rango de opciones son muchas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí, ¿qué es? Oye, va a llegar una petición, va a haber un agente que coordine esa petición y va a decir, ¿sabes qué? Esta petición es de finanzas, pum, llega a finanzas. Ok, ¿de finanzas qué es? Es de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, es no sé, alguna consulta
de algún otro tema y pendiente, o es ahora de recursos humanos, o es de operaciones. Entonces, arma como una estructura donde cada uno de sus agentes está especializado en una tarea, en un proceso, en un tipo de respuestas, y obviamente les va a responder. Y el otro es donde yo tengo grupos de agentes que pues empiezan a conectar entre sí. Dice ahí, pone el ejemplo del jazz, ¿no? Si a alguien le gusta el jazz, lo saben, pero bueno, en el jazz pues se supone que la gente toca lo que siente y empieza pues a meterse sin llevar necesariamente una coordinación. Entonces está tocando el del sax y de repente pues al de la trompeta se le antoja tocar algo, pues lo toca en paralelo. Entonces como que se empiezan a coordinar solitos sin haber practicado a veces antes, ¿no? Entonces, es un poquito la lógica, donde puedo tener grupos de agentes especializados en diferentes cosas y solitos empiezan a coordinar dependiendo de las peticiones que vamos teniendo, ¿no? Entonces, hay otra vez diferentes maneras de verlos, no son las únicas, pero otra vez lo que quiero que piensen aquí ya no es en un agente, piensen en que podemos tener múltiples agentes con diferentes propósitos, con diferentes capacidades para obviamente resolver los problemas de la empresa. Y ya no es como una empresa donde tengo 10 plazas abiertas, ¿no? Aquí otra vez yo puedo tener cientos o miles de agentes y la diferencia principal está en que tengo obviamente que definir muy claramente cuál es el objetivo de cada uno de esos agentes, ¿no? Y justamente ahí viene lo que sigue, ¿no? O sea, cómo funcionan esos sistemas multiagentes, porque aquí sí empiezan un par de cosas un poquito más técnicas que es importante entender, ¿no? Entonces, tomando como ejemplo imagínense que yo, no sé, tengo un contrato con una telefónica o tengo un contrato con alguien y lo quiero cancelar, ¿no? Entonces, llego con mi agente y le digo, quiero cancelar el contrato. Entonces, lo que va a hacer es, pasa por el coordinador, ese coordinador se lo pasa a la gente que es experto en el CRM, ese experto en el CRM va a leer mi historial, mi perfil, y va a decir, no, pues esta persona es cliente desde hace tanto tiempo, ha tenido tantas quejas de esto, entonces pues, a lo mejor el cliente está yendo porque tiene quejas, no sé qué cosas, y bueno, va a crear toda esa historial. Eso se lo va a dar al normativo, que el normativo pues va a decir, oye, la persona tiene derecho, no tiene derecho a cancelar, porque a lo mejor saqué mi plan celular, pero no lo he terminado de pagar, entonces tendría que pagar, terminar de liquidar mi celular, o a lo mejor es un contrato a 36 meses y apenas llevo 24, o a lo mejor hay una penalización de tanto, entonces ese agente normativo pues va obviamente a estar pensando en cuál es la manera en que me tiene que responder de acuerdo a las condiciones de mi contrato. Y ya que tiene ese resultado, pues ahora sí se lo da al agente experto en el correo que va y redacta la respuesta, ¿no? Señor Aureliano, sí tiene permiso de finiquitar su contrato, pero necesita pagar antes, bla, bla, porque su contrato era tal fecha, y paz, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí los tres agentes se coordinan. Pensar en que un solo agente haga todo esto, técnicamente es viable, sí, pero no es recomendable, ¿no? Y no es recomendable por varias razones. Primero, si yo trato de meter todo esto en un solo agente, lo que va a pasar es que si algo falla, va a ser más difícil saber qué falló. Falló el checar mis datos en el CRM, falló el ver si cumplía con las reglas o falló el preparar el correo, ¿sí? Si hay alucinaciones, digo, ustedes saben que la inteligencia artificial alucina cada vez menos y hay manera, obviamente, de reducirlo, pero si llega a haber una alucinación, imagínense que el mismo agente hace todo, entonces el mismo agente alucina en el inicio y de repente, pum, esa alucinación se magnifica en todos los agentes, ¿no? Mientras que acá cada agente, pues al recibir esa información nueva, pues obviamente no tiene esa alucinación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no se evitan las alucinaciones cruzadas. Otra cosa bien importante, pues obviamente, si le vamos a dar mantenimiento a esto, como cualquier sistema, pues es más fácil darle mantenimiento a un agente que hace un propósito, a un agente que hace 40 cosas, ¿no? Pero voy más allá todavía. Yo creo que todos hemos escuchado historias de terror del uso de los tokens de la IA, donde ha habido casos bastante sonados, ¿no? Digo, creo que hubo hace poco de uno que dejó corriendo un agente, no sé en qué empresa de Estados Unidos, y que pues lo puso, o sea, lo estaba probando algo así, y que no se dio cuenta, pero pues de repente la gente estaba costando, creo que $100 millones, no recuerdo el número exacto, pero eran muchos millones de dólares, así como que chin, ¿no? La regué, o sea, una pruebita de $100 millones, ¿no? Supongamos que hayan sido 10, como si es un chorro de lana que no gano todos los días. Entonces, la realidad es que se convierte en un tema muy complejo porque si tengo muchos agentes ejecutando muchas tareas muy complejas, pues también el consumo de los tokens
se va a acelerar de una manera dramática. ¿Y por qué se ha puesto de los tokens? ¿No? Porque obviamente no nos interesa solamente tener el resultado, sino tenerle un costo apropiado. Entonces, puede ser que una tarea como el crear el documento sea una tarea que necesite un modelo de inteligencia artificial más económico que el que a lo mejor utiliza el experto normativo, porque a lo mejor el experto normativo necesita más lógica, necesita checar más cosas, necesita hacer un poco de cosas más complejas, entonces posiblemente es un poco más caro el uso de un agente más especializado como el normativo que el del redactar un correo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es que pensemos en que cada uno de estos agentes va a tener una arquitectura distinta dependiendo de su complejidad, por lo tanto, va a consumir diferentes tokens, pero si tratamos de meterlo todo en uno solo, pues obviamente vamos a necesitar el modelo más complejo para todo, cuando cada una de las tareas realmente puede ser que no sean tan complejas. Yo espero que esa parte haya quedado clara porque creo que es muy relevante también para esto. Y definitivamente aquí nuestra recomendación es que tengamos una arquitectura de múltiples agentes en lugar de tratar de tener uno solo, ¿no? Y voy a poner un par de ejemplos. Un ejemplo puede ser un proceso como un agente de leads, ¿no? Digo, en las empresas que manejamos, digamos, procesos de venta donde nos llegan leads, pues típicamente los leads llegan por varios mecanismos, ¿no? Pueden llegar por una página web, que meten los datos en un formulario, pueden escribirnos en un WhatsApp, pueden contactarnos o los contactamos por LinkedIn, a lo mejor tuvimos una participación en un evento y en ese evento los contactamos, a lo mejor son referidos de algún otro cliente, de algún empleado, o hicimos campañas en diferentes medios y eso pues, nos trajo. Entonces, hay diferentes fuentes de generación de los leads. Ese lead pasa primero por una etapa y regresando al modelo ese que platicaba de Sense, Plans, Act, Reflect. Lo primero del Sense es, va a haber un agente que se va a conectar, va a detectar el lead, la fuente que venga y reúne el contexto. ¿Qué significa eso? Oye, llegó Juanito Pérez y déjame checar quién es, en qué empresa trabaja, en qué puesto, si tiene o no, ¿cómo se llama? El problema que nosotros resolvemos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un agente que va y evalúa, digamos, a ese lead. Sí, entonces, digamos, lo pasa al plan. Ese plan, pues, empieza ahora sí a calificar su potencial, a definir cuál es la solución más adecuada para resolver su problema. Si soy un banco, pues a lo mejor cuál es el producto más adecuado, si el cliente necesita un crédito, si necesita una tarjeta, qué tipo de tarjeta, etcétera. Y luego ahora sí empieza a actuar, ¿no? Y el actuar es, ve y actualiza el CRM, actualiza las oportunidades, mándale un correo al ejecutivo del banco para que lo busque y cosa me vaya preparando el contrato para que vaya a firmar, mándale el mensaje de venta al cliente para decirle que su crédito ya está preaprobado, no sé, cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense cómo todas estas tareas regularmente las hacen un grupo de personas, pero ahora pueden ser un grupo de agentes los que la van a ejecutar de manera automática, ¿no? Y luego ese reflect es, ahora sí, ya seguí mi proceso, ya terminé, pues ahora sí déjame ver cuáles leads fueron los que se convirtieron mejor. Oye, resulta que los leads que me llegan por WhatsApp y por eventos son mejores que los que me llegan por la página web. Ah, pues sí, tiene sentido, porque el que te busca es porque lo quiere, y el de la página web, pues nomás porque andaba viendo a ver qué encontraba, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un modelo. Lo otro es que ajuste el scoring, ¿no? Dice, oye, pues ya me di cuenta que estos son mejores, entonces déjame, le doy más prioridad a estos para la siguiente. Y ahora sí preparo el mensaje. Entonces, y al final, todo este proceso, pues lo que hace es obviamente que nos da un menor tiempo de respuesta para responderle al lead, para poder cerrar la venta, para actualizar la información del CRM, para hacer todo. Obviamente el CRM está más limpio, al estar más limpio podemos obviamente sacarle más valor y hacer más cosas con él, podemos convertir más y tener más tiempo para vender, ¿no? Y pasamos justamente de tener un montón de gente haciendo revisión manual, seguimiento, actualizando el CRM, pues a tener todo un seguimiento y priorización automáticos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, digamos, muy común de agentes de leads, ¿no? Estos pueden ser, digamos, en formularios, pueden ser por llamadas. De ahorita ya hay muchas empresas donde hablamos y parece que estamos hablando con una persona, pero ya es un agente de inteligencia artificial que nos está respondiendo, ¿no? Bueno, otro ejemplo que también se me hace muy importante es ¿no? Y puede ser para el área de finanzas. Y a veces pensamos en la inteligencia artificial como algo que resuelve problemas así muy, muy sexys, ¿no? Y sexys me refiero ventas, marketing, cosas así como que llaman mucho la atención. Pero la realidad es que hay muchas tareas que no son tan sexys como tareas financieras muy repetitivas, pero que son realmente
un problema, ¿no? Y un ejemplo que siempre me gusta poner es el de las conciliaciones y los cierres, ¿no? O sea, de repente, pues hemos tenido clientes que dicen, oye, pues es que yo emito 3,000 facturas al mes y luego me llegan 2,300 pagos y pues tengo que conciliarlos, ¿no? Y a veces la conciliación es 1 a 1, a veces un pago es de 5 facturas, a veces el pago pues no cuadra contra nada, entonces como que hay todo un proceso para decidir cómo conciliar pues todos esos pagos con las facturas que emitimos. Entonces, en este caso, pues el agente de conciliación puede tomar información de movimientos bancarios, facturas, conectarse a la cuenta del NRP, cuentas por cobrar, pagar, cualquier soporte que tengamos de contratos o cosas así. Y obviamente toma esta información, los detecta, trae los saldos, referencias, y ahora sí, en el plan, pues empieza a definir qué cuadra, qué no, dónde hay diferencias, y con eso ahora sí empiezo a actuar, donde ya la actuación es, pues empiezo a consolidar 1 a 1, empiezo a ejecutar diferentes maneras de consolidar de manera sumarizada, para los pagos que están, digamos que no cuadran, pues a lo mejor los abono a ciertas facturas. Entonces se definen, digamos, mecanismos para que justamente en los siguientes procesos, pues ya lo puedes automático, pero también si se fijan nos empieza a solicitar aclaraciones, nos dice, ¿sabes qué? Tengo estas facturas y estos pagos que no coinciden, ¿qué hago con ellos, no? Y ahí empezamos nosotros pues a decirle cuál es la mejor manera de resolverlo y otra vez va a aprender de eso para que cuando lo vuelva a ejecutar lo haga de la mejor manera. Entonces, al final el propósito de un proceso como este es cerrar más rápido, tener menos estrés, menos errores, tener más visibilidad, ¿no? En este caso de pues, qué es lo que facturamos y que ya cobramos, cuánto nos debe cada cliente, no hay que darle ese seguimiento manual. Entonces, ya obviamente, pues ahora tenemos una conciliación automática, priorizada, un cierre más ágil, etcétera. Entonces, son 2 ejemplos, pero puede haber muchos, ¿no? O sea, eso es bien importante. Aquí cuando pensamos en dónde debo empezar, el empezar, pues obviamente tiene que ser en algo que importe, o sea, algo que sea importante para la empresa, algo que valga la pena en cuanto al esfuerzo y algo obviamente que sea viable, ¿no? Entonces, son esos 3 puntos que debemos de considerar. Y aquí, pues obviamente lo que yo recomiendo es caso como esto, ¿no? Oye, ¿cómo sé que importa y que realmente necesito hacerlo? ¿El proceso ocurre muchas veces o es algo de una vez o 2 veces, ¿no? Caso de la conciliación es algo que nos consume muchas horas, necesito conciliar un montón de transacciones, bueno, definitivamente es viable. Oye, las reglas de usuación están documentadas o más o menos sabes qué hacer. Digo, porque no necesariamente tiene que estar un documento, ¿no? Pero si no tengo idea ni siquiera qué es lo que tengo que hacer, pues sabes que a lo mejor ese no es un caso a resolver ahorita. A lo mejor tienes que trabajar primero en definir cuál es la mejor manera de resolverlo, ¿no? Hay datos disponibles, o sea, esto va a traer datos de SAP, los datos están actualizados, va a traer datos de las facturas, de las cuentas por cobrar, son confiables o no. Y algo bien importante, como todo proyecto de tecnología, ¿hay alguien dentro de la empresa que quiera ser el dueño? ¿Hay alguien que realmente toma la decisión de apropiarse de ese proceso para que obviamente el resultado sea el que esperamos? Entonces, si la respuesta es sí, pues ahí están realmente sus casos, ¿no? Entonces, aquí lo importante también, digo, con esto ya que quedan 2 láminas para cerrar, es que pensemos en que los agentes, digo, porque aquí creo que también hay un error importante, porque muchas veces se hacen pilotos y es, no jalo, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos en los pilotos más complejos, cuando la recomendación que les hago es enfoquémonos en pilotos que no sean tan complejos al inicio, pero que sí estén dando valor, ¿no? Y que ahora ya tenemos esos primeros proyectos, no es que los libere y que automáticamente ya pensemos que los agentes van a ser 100% autónomos, sino también van a pasar por un proceso de madurez para ser autónomos. Entonces, lo primero es que pasan por un proceso que se llama Human in the Loop, donde el resultado, antes de tomarlo como oficial o antes de darle permiso a que vaya, actualice la base de datos o lo que sea, va a haber un humano que va a validar ese resultado y si algo no cuadra, el humano le va a decir, ¿sabes qué? Esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Entonces, el agente va a ir aprendiendo para que obviamente cada vez nos dé un mejor resultado. Cuando llega el punto donde ya como Human in the Loop me di cuenta que el 99% de las veces me da una buena respuesta, digo, el 99 es un número aleatorio, ¿no? Lo podemos poner el que queramos. Lo que sigue ahora es Human on the Loop. El Human on the Loop es ejecuta todo en base a las reglas que ya tenemos definidas y ahora sí, más bien repórtame las excepciones. Entonces ya no vas a reportar todo, pero vas a decir cuáles de todos los procesos o de todas las conciliaciones o de todos los leads, etcétera, que atendiste, no cuadraron con lo que definimos, ¿no? Entonces esas excepciones ya las empezamos a atender y otra vez empezamos a darle retro
y ahora sí, ya la fase 3 es, ya confiamos, vamos a dejarlo ahora sí completamente autónomo. Entonces, esto es importante porque también me ha tocado ver proyectos de IA que fracasan porque están esperando que el día 1 que lo liberamos sea completamente autónomo, de todas las respuestas correctas, que todo lo clasifique bien. Entonces, no jaló. Pues no es que no jale, es que es como una persona, va aprendiendo, tiene que aprender, lo tienes que retroalimentar y tiene que tener un proceso donde va a madurar y entonces ya te va a dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, esta es la manera, digamos, que nosotros recomendamos de automatizar un proceso. Y ahora sí, para terminar con sorry que me salté otra, pero esa no relevante. Ya lo último, ¿no? Lo que yo les recomiendo es, uno, experimenten si no están haciendo agentes, ¿no? Experimenten definan algo sencillo. Digo, podemos empezar si quieren ahorita desde los agentes que se hacen directamente en las herramientas y haciendo cada vez cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, hoy a lo mejor voy a definir un agente que todos los días me dé un resumen de mis correos más importantes y las acciones que tengo que hacer. Por ejemplo, eso yo lo tengo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y seguramente ustedes también. O empiezo a definir un agente que vaya y se conecte a no sé dónde y me esté trayendo las facturas que están pendientes y qué es lo que está pendiente para poder cobrar. O que vaya y me traiga los clientes que tienen más problemas en su proyecto, en su cobranza, en la obra o en cualquier cosa que sea importante para ustedes, ¿no? Lo segundo es reúnanse, o sea, reúnan a sus equipos y en base a esas 3 bolitas que les puse, ¿no? Si es viable, si es importante, definan cuáles son aquellas posibles oportunidades que ustedes pueden ver que pueden ser automatizadas, bueno, no automatizadas, sino, digamos, donde un agente puede ser implementado para poder realmente darles algún valor. Y ahora sí, pues construyanlo, ¿no? Pero otra vez, bajo el supuesto de que no vamos a hacer agentes muy complejos al inicio, sino que vamos a ir madurando para poder obviamente hacer cada vez cosas más complejas y no tratar de hacerlo más complejo desde el inicio, porque invariablemente vamos a tener detalles, ¿no? Entonces, aquí ahora sí ya para terminar, no estamos hablando otra vez solamente de automatizar cosas, estamos hablando de reimaginar, y aquí al final lo que buscamos es llegar a este punto donde tenemos esa fuerza laboral híbrida, ¿no? Donde tenemos ya ahora sí a los humanos y a los agentes trabajando juntos para obviamente tener mejores resultados en nuestras empresas. Entonces, eso es lo que tenía para platicarles. Digo, sé que a lo mejor alguien espera ver un poco más técnico, eso lo hemos estado viendo en otros webinars, o podemos dar otro para ver más detalles técnicos, pero aquí lo que importaba es que tengan claro cómo, para qué, y cuál es la estrategia adecuada para crear esos agentes. Entonces, pues, muchas gracias ahí por su tiempo. Digo, si alguien quiere seguirme en LinkedIn, aquí está mi link. Con gusto, cualquier pregunta que tengan ahorita o que después me la quieran mandar por allá, con mucho gusto la puedo resolver. Entonces, pues ahora sí, tenemos un par de minutos para algunas preguntas. Estoy a sus órdenes por si alguien tiene alguna consulta. Gracias, Aure. Anímense, que nos quedan un par de minutos. Aprovecho el espacio para comentarles que en agosto también vamos a tener webinars. Vamos a tener a Ulises, que ya lo hemos tenido anteriormente, de parte del equipo de preventa. Va a estar colaborando con Naim en un webinar que le puede llamar mucho la atención a empresas que están dentro de la industria de cadena de suministro. Entonces, les vamos a compartir la información por correo para que la puedan revisar y ojalá y se puedan conectar con nosotros. Déjame ver si ahí hay preguntas. No, nada más está la de Manuel. Vamos a ver si hay... Bueno, que espero haberla respondido, Manuel. Si no, igual búscame y con gusto te la respondo ya con más detalle, o como te decía, podemos hacer algo más práctico. Y bueno, ahora sí que si no tienen más preguntas, les agradezco mucho el tiempo. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias por todo. Gracias, Brenda, como siempre. Todo súper bien. No, al contrario, muchas gracias, Aure. Que la pasen muy bien todos. Bonita mañana. Y nos vemos en agosto, primeramente. Muchas gracias. ¿Dónde me puedes contactar? Mira, ahí pasó Brenda el LinkedIn. Igual te paso mi correo. Sí. Y aquí con gusto nos coordinamos. Aquí lo estoy poniendo.
Emanuel, seguramente vas a estar también recibiendo contacto por parte de nuestro equipo de SDR. Entonces, si ves algún correo, @nextsolution.com, seguramente somos nosotros. Ellos también te pueden apoyar con lo que sea que te interese, redirigiéndote ya sea a Aure directamente o a cualquier área que te pueda apoyar. Sale, muchas gracias, Miguel. Gusto saludarte.